Cierra los ojos e imagina. Creas un personaje en tu mente. Le das un nombre, una historia, una personalidad. Al principio, solo existe en tu imaginación. Pero, ¿y si este personaje comenzara a manifestarse en el mundo real? ¿Podría algo creado por la mente humana adquirir su propia existencia? Hoy te contaré sobre uno de los experimentos más inquietantes en la historia de la parapsicología, el experimento Philip. Este estudio intentó responder una pregunta aterradora: ¿puede nuestra mente crear algo que no existe y darle vida propia? Lo que comenzó como un simple experimento científico, terminó en un resultado mucho más perturbador de lo esperado. El experimento Philip. ¿Puede la mente crear la realidad? En 1972, en Toronto, Canadá, un grupo de investigadores decidió realizar un experimento para probar los límites de la percepción humana y la naturaleza de los fenómenos paranormales. Durante siglos, muchas personas habían afirmado haber entrado en contacto con espíritus, entidades y presencias invisibles. Pero, ¿y si estas entidades no fueran reales, sino creadas por la mente humana? Si la gente podía creer lo suficiente en algo, ¿podría esa creencia hacerlo real? Para responder a esta inquietante pregunta, un grupo de parapsicólogos y científicos crearon el experimento Philip. Y lo que sucedió después superó todas sus expectativas. El inicio del experimento. Creando a Philip, el primer paso fue crear una entidad completamente ficticia desde cero. El grupo ideó a un personaje llamado Philip Aylesford, con una historia detallada. Philip era un noble inglés del siglo XVII. Vivió una vida de privilegios, pero tenía un amor prohibido. Su historia terminó en tragedia, y su alma nunca encontró descanso. Esta historia era completamente falsa. Philip nunca existió, pero el equipo comenzó a tratarlo como si fuera real. Se reunían regularmente para hablar de él, imaginar cómo sería su personalidad y repetir su historia una y otra vez. Y luego, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Primeros fenómenos. Algo está respondiendo. Las primeras semanas no pasó nada. Pero con el tiempo, los investigadores notaron cambios sutiles en la atmósfera de la habitación. Objetos comenzaron a moverse solos. Luces parpadeaban sin explicación. Sonidos extraños surgían de la nada. Lo más inquietante fue cuando comenzaron a escuchar golpes en la mesa. Parecía como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse con ellos. Pero Philip no era real. Entonces, ¿quién o qué estaba respondiendo? El contacto con Philip. Comunicación con lo imposible. Los investigadores decidieron ir más allá. Organizaron sesiones espiritistas y comenzaron a hacerle preguntas a Philip. Lo que pasó después desafió toda lógica. Philip respondía con golpes en la mesa. 2 golpes significaban sí. 1 golpe significaba no. Cuando le preguntaban sobre su historia, Philip confirmaba todo. Pero lo más extraño fue esto. Cuando le preguntaron si sabía que era una invención de sus mentes, no respondió. Esto llevó a una aterradora pregunta. ¿Philip era solo una ilusión psicológica? ¿O la mente humana había creado algo real? El crecimiento de Philip. Un ser con más poder a medida que avanzaban los experimentos, las manifestaciones de Philip se volvieron más intensas. La mesa se movía sola. El ambiente en la habitación se volvía helado. Algunas personas afirmaban haber visto sombras o figuras fugaces. Philip, que solo había sido una historia inventada, parecía estar cobrando más fuerza. Pero entonces, de repente, todo terminó. Por más que intentaron contactarlo nuevamente, Philip dejó de responder. Era como si nunca hubiera existido. O peor aún, como si hubiera decidido irse. ¿Qué demostró el experimento? El experimento Philip dejó muchas preguntas sin respuesta. Algunas teorías intentaron explicarlo. 1. ¿La mente puede crear realidad? Algunos científicos creen que el experimento demostró que la mente humana puede alterar la realidad de formas que aún no entendemos. Tal vez Philip no era un fantasma real, pero la mente de los participantes proyectó su existencia en el mundo físico. 2. ¿Era un caso de psicoquinesis colectiva? Otra teoría sugiere que la energía mental de los investigadores pudo haber movido objetos sin que ellos lo supieran. En otras palabras, Philip no existía, pero los fenómenos eran reales. 3. ¿O algo más tomó el lugar de Philip? Esta es la teoría más aterradora. Si Philip nunca existió, pero algo respondía a las preguntas, entonces, ¿qué era lo que se manifestaba en la habitación? ¿Era simplemente la mente humana o algo más? Conclusión. ¿Podemos crear nuestros propios fantasmas?
El experimento Philip desafió nuestra comprensión de la realidad. Si la mente humana puede influir en el mundo exterior, ¿hasta dónde llega nuestro poder para crear? Pero lo más inquietante es esto: si podemos crear algo con solo pensarlo, ¿podemos también perder el control sobre lo que creamos? Tal vez, los monstruos más aterradores no vienen de otro mundo. Tal vez, los creamos nosotros mismos.